Buenas tardes y bienvenidos a su programa Salud TV. Estamos iniciando un nuevo mes, el mes de marzo. Hoy es jueves, 1 de marzo. Tal y como les habíamos anunciado el día de ayer, vamos a estar hablando de una patología muy importante que tenemos que conocer, que son la artritis reumatoidea. Y para hablar de la artritis reumatoidea, nuestros invitados del día de hoy, que nos acompañan por primera vez, la licenciada Dora Irma de Marroquín. Ella es fisioterapeuta. ¿Qué tal, licenciada? ¿Cómo está? Sí, buenas tardes. Es un gusto estar acá en este programa, pues muy importante. Y más que todo hablando sobre este diagnóstico que afecta mucho en nuestro país, ¿verdad? Especialmente, pues aquí estamos para tratar de dirigirnos a ustedes sobre este diagnóstico de la artritis reumatoidea. Es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. También le damos la bienvenida al doctor Juan Carlos Rodríguez Mejía, quien es ortopeda y también nos visita por primera vez. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Gracias, muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Es un placer estar acá. Espero que el tema sea de su agrado y de su provecho. Muchas gracias, doctor, por aceptar la invitación. Y me encanta darle la bienvenida nuevamente. Teníamos días de no tenerla por acá, la doctora Eva Solano de Morales, nuestra reumatóloga. ¿Qué tal, Eva? ¿Qué tal? Muy bien, gracias por la invitación y espero poderles ayudar en este tema, resolver sus dudas y pues que les quede más claro de qué se trata esta enfermedad. Y precisamente esa es la idea, el que usted aprenda, el que pueda resolver sus dudas y si tiene alguna pregunta, recuerde que puede interactuar con nosotros a través de nuestra red telefónica o incluso por Facebook o redes sociales, que vamos a estar dándoles más adelante cómo encontrarnos. Por el momento veamos la cápsula y al regresar comenzamos a platicar del tema. La artritis reumatoide es una enfermedad crónica que se caracteriza por el dolor, inflamación y pérdida de la función de las articulaciones. Usualmente afectan a las que están ubicadas en las manos, muñecas, rodillas, pies y tobillos. Este padecimiento aparece por un periodo corto o las molestias se pueden presentar intermitentemente. La forma más severa puede durar toda la vida. Esta enfermedad es más común en mujeres que en hombres, especialmente en la tercera edad. Las personas se sienten enfermas y cansadas, y a veces presentan fiebre. No se conoce la causa de la artritis reumatoide. Los genes, el ambiente y las hormonas serían factores de riesgo. Para conocer más sobre la artritis reumatoide, quédese en sintonía de su programa Salud TV. Nuestros especialistas estarán hablando de este interesante tema. Acompáñenos. Bueno, artritis reumatoide. ¿Qué le parece, Eva, si empezamos hablando un poquito definiendo, ya lo dijeron en la cápsula, pero definamos y veamos en quiénes es más frecuente, quiénes están en más riesgo? Okay. Bueno, la artritis reumatoide es una enfermedad, como dijeron en la cápsula, autoinmune, que es de origen desconocido. La autoinmunidad se da porque nuestro cuerpo tiene un desorden, ¿verdad? Y entonces empieza a crear sustancias que se llaman anticuerpos. Estas vienen y atacan lo que son las articulaciones, presentan inflamación, dolor, el paciente puede tener rigidez y cuando la inflamación es muy persistente y el paciente no ha tenido tratamiento, entonces puede llevar a las deformaciones y a las limitaciones físicas. No se sabe la causa. Hay algunas teorías en las que se dice que puede ser desencadenado secundario a infecciones, que el tabaquismo, el estrés, la contaminación, pero no hay nada concluyente todavía para saber cuál es exactamente la causa de esta enfermedad. Estamos hablando que es artritis reumatoide, es decir, tiene nombre y apellido. Porque mucha gente podrá estar pensando, ¿y todas las artritis pueden generar deformación en los dedos? La artritis reumatoide creo que es de las más inflamatorias y de las que forman más deformaciones, pero no es la única. También tenemos la osteoartritis, la espondilitis anquilosante, incluso el lupus tiene sus deformaciones en las articulaciones, pero sí son diferentes a las que son en artritis reumatoide. Pero no es la única. Hay otras enfermedades articulares que nos pueden dar deformación en las articulaciones. Doctor Juan Carlos, pero nosotros podemos llegar de pronto con una artritis, una cuestión inflamatoria que no sea algo degenerativo. Pueden ser otro tipo por un trauma, por ejemplo, o no. El término artritis siempre va asociado a estas patologías.
Hay que aclarar que cuando decimos artritis, lo que nos estamos haciendo referencia es a una inflamación de una articulación. Entonces, cuando nosotros decimos que tenemos una inflamación, en el caso de la artritis reumatoidea, tiene ciertas características. Si bien la doctora ya definió perfectamente cómo es que se conceptualizamos lo que es la artritis, las características de esas, por ejemplo, son que si tienen un dolor articular, pero este se da tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho, eso decimos que es simétrico. Afecta principalmente las articulaciones de las manos, es decir, de los dedos, la muñeca, las articulaciones pequeñas de los pies, se da bastante también el dolor en los codos, en las rodillas. Sin embargo, si un paciente llega a nuestro consultorio y, valga la redundancia, nos consulta porque tiene un dolor en el codo, muchos vienen con la predisposición pensando que es artritis reumatoide y no es así. Puede ser por otras causas. Hay artritis inflamatoria, por ejemplo, en el caso de infecciones, tenemos artritis postraumática en el caso de un trauma, lo que mencionaba la doctora. Hay otras enfermedades como las que englobamos en la enfermedad del colágeno, que no necesariamente son la artritis reumatoide, y sin embargo, tenemos una inflamación de una articulación. Exacto, y también está el término artralgia, ¿verdad? Que sí, ya solo es dolor en las articulaciones, correcto. No necesariamente es inflamación. Bueno, pero licenciada, hablando de artritis reumatoide, hablemos un poquito del impacto que esta enfermedad genera en la población. Sí, bueno, el impacto es grande. Como decía el doctor, dentro de lo que es la fisioterapia, que es lo terapéutico, nosotros vemos una cantidad exagerada de pacientes con esta patología, pero lo tratamos de una manera terapéutica, no farmacológica, porque allí ellos son los expertos, los médicos acá, de lo farmacológico, pero nosotros en lo que respecta a lo terapéutico. Sí hay una gran cantidad de pacientes, especialmente en nuestro país, como estamos viviendo ahorita, el estrés que es demasiado. Nos vemos a diario, nuestro diario vivir, el tráfico, nuestro trabajo. Todo eso genera muchas veces la demasiada tensión, nos hace nosotros a llegar a tener esos problemas, pero más que todo nosotros vemos lo que es el diagnóstico, la prevención y tratar al paciente ya cuando la causa ya está definida, cuando ha pasado la consulta ya con los médicos, los profesionales, como en este caso el ortopeda, la doctora como reumatóloga. Luego nos llega este paciente a nosotros por diferentes causas, ya sea postquirúrgico, y nos puede llegar también por traumas también, ¿verdad? Se dan estos casos, hay hasta fracturas por estrés, que son vistas acá en nuestro país también, ya las tenemos, pero nosotros lo que tratamos más que todo es ya la causa, ya el diagnóstico ya está, entonces nosotros como en el área terapéutica tratamos para aliviar, como ya decía anteriormente el médico, la inflamación, el dolor y las limitaciones articulares, porque esta artritis, como las otras ya mencionadas, limitan todas las articulaciones del cuerpo y todas son y las mayores deformidades que podemos observar son en las manos, en donde se van realizando las deformidades, igual en los tobillos y en las rodillas. Entonces ya cuando esta enfermedad ya nos llega a las clínicas de fisioterapia o los hospitales, ya nosotros tenemos que tratarla. Y nosotros lo realizamos ya con un plan de tratamiento específico, pero más que todo las causas pueden ser por impresiones muy fuertes, aunque la causa, decía la doctora y los médicos, es desconocida, pero hay ciertas cosas que nos la generan, como puede ser el mucho estrés, decía, puede ser también impresiones fuertes. Entonces todo esto, nuestro diario vivir, que estamos llevando pues en el país y a nivel mundial, es el estrés. Entonces esto es bien importante, que cada uno de nosotros lo tomemos en cuenta y así posteriormente daremos el tratamiento adecuado para este tipo de diagnóstico. Bueno, vámonos a escuchar las noticias, el avance con Astrid Ábalos de TN21 y al regresar seguimos platicando de artritis reumatoidea. Ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Bueno, haciendo buenas prácticas,
e incluso al momento de sentirla, pues acudiendo al médico necesario. Solamente el gas. Dicen que también el gas lo alivia. Meter las manos en agua tibia. Bebiendo pastillas. De una que se llama, se me olvida cómo se llama esa pastilla, pero claro que es buena. Una hierba también que se llama suelda con suelda. Esa se tritura bien y hacer tipo pasta del monte, y se pone también lienzos. Eso absorbe el dolor. Yo creo que haciendo ejercicio, ¿verdad? Bastante ejercicio y saliendo a caminar y saliendo a correr. Bueno, muy agradecido con todas las personas que siempre responden a nuestro sondeo. Yo quisiera continuar hablando pues en el orden del desarrollo de la enfermedad. Si existen factores de riesgo, si hay personas que tienen más riesgo de tener artritis reumatoidea que otras. Ya escuchamos que no hay una causa definida, que es de tipo inmunológico, es decir, es nuestro cuerpo el que reacciona, pero ¿habrán personas que tienen mayor riesgo, Eva? Sí, por ejemplo, se habla del factor genético, ¿verdad? La artritis reumatoide ya está viniendo desde mucho antes de que uno nace, ¿verdad? Cómo nace y cómo va la secuencia de las proteínas en la genética, ¿verdad? En el ADN. Ese es uno de los factores. El otro, se puede decir que hay infecciones a nivel de la boca, ¿verdad? Hay una bacteria que se ha descrito que puede desencadenar también artritis reumatoide o infecciones gastrointestinales, el tabaquismo, ya que se ha visto con la relación de la formación de algún cierto tipo de anticuerpos que desarrollan artritis reumatoide, y algo que pasó muy reciente quizás es la artritis por chikungunya. Esa ha sido desencadenante como un disparador para que muchos pacientes que ya tenían quizás la predisposición genética de tener esta enfermedad la hayan desarrollado, y hay muchos que dijeron, es que a mí me dio chikungunya, pero persiste, nunca se les quitó, y cuando ya van al médico pues se les diagnostica artritis reumatoide ya bien definida con los síntomas, incluso con los exámenes positivos para artritis reumatoide. Y de verdad que no fueron pocos los casos, Eva, que se presentaron de esta forma. Hubo mucha gente que se quejó incluso de reactivaciones de chikungunya, o al menos de la artritis por chikungunya, hasta un año después, ¿cierto? Así es, y quizás a veces era artritis reumatoide lo que tenían los pacientes. Que no se había diagnosticado, no se había manifestado. Así no se había quizás diagnosticado, ¿verdad? Porque el paciente achacaba que quizás era la misma chikungunya que le estaba repitiendo. Lo que sí era bien típico escuchar era que la gente donde ya tenía lesiones previas, póngale la gente que había tenido alguna lesión de rodilla, alguna lesión de tobillo, como que típicamente ahí era donde más le dolía, ¿cierto, doctor? Así se dio. Muchos de los pacientes que nos consultaron precisamente fue por eso. Ya venían con la patología, una inflamación de alguna de las articulaciones, y cuando se nos acercaban al consultorio nos decían de que después del proceso infeccioso del chikungunya terminaban con un dolor bastante fuerte y que permanecía por meses, incluso después de terminado el periodo agudo. Y algunos de los pacientes también nos manifestaban que había una reactivación. Quizás reforzando un poco lo que la doctora ya había manifestado, eso es cierto que nosotros conocemos actualmente, es que todos tenemos una predisposición ya a tener ciertas enfermedades. En el caso de la artritis reumatoide, ya tenemos pacientes que tienen la predisposición genética, y entre estos, algunas infecciones que nos pueden dar, pueden desarrollar la enfermedad o desencadenarla. Y esto se debe a que algunos virus, por ejemplo, y algunas bacterias, como por ejemplo el micoplasma, pueden tener en su superficie, en su estructura similar a la que tenemos en algunas estructuras, por ejemplo, en el caso de las articulaciones, en las células, y esto a la hora de que el sistema inmunológico comienza a contraatacar la infección, también ataca estas células, y es ahí donde se da el cruce y el por qué se desarrolla la enfermedad. Y esto se puede perpetuar debido a que, como en el caso de la chikungunya, que no digo que así pueda suceder, pero pareciera, o la gente lo asoció así, es que como que la enfermedad quedaba silente en una de las articulaciones, y esto prolongaba el proceso inflamatorio y obviamente el proceso de dolor, que después del proceso agudo aún continuaba meses después. Muy interesante. Licenciada, ¿tuvo usted la oportunidad de tener en su clínica pacientes con artritis por chikungunya? Fíjese que sí, de hecho fueron muchos. Sí. Entonces los que hemos tenido ahí en la clínica, y
casi siempre, como dicen, se podría ver casi confundido con lo que es la artritis reumatoidea, porque ellos presentan el dolor en todas las articulaciones. Me llegaban de que les dolía desde el cuello hasta los dedos de los pies, ¿verdad? Entonces sí es muy importante pues ver estos casos, y en el área de lo que concierne a la fisioterapia, la rehabilitación, pues es un tratamiento muy importante, porque lo que nos interesa a nosotros en el paciente es aliviar el dolor, porque la mayoría, bueno, uno si estamos con un dolor, nadie andamos bien, ¿verdad? No funcionamos bien en nuestro trabajo, en nuestros hogares, en donde nosotros nos relacionamos diariamente. Entonces nuestras actividades de la vida diaria, si se nos limitan, si tenemos una limitación física, pues no lo hacemos bien, aunque esta gente, a pesar de que con sus dolores asiste a sus trabajos, a las actividades de la vida diaria, pero lo que nosotros por lo general ayudamos muchísimo es a eso. Así es. A que no se sigan limitando, porque vea, con esos dolores articulares no se pueden realizar ni peinar, ni cepillar, ni llevar el tenedor a la boca. Entonces hay tantas limitaciones en el cuerpo que no nos permiten realizar estas actividades. Y precisamente, ¿verdad? Eso es lo grave, es el impacto que tiene social, porque la verdad es que los pacientes con artritis reumatoidea van perdiendo su capacidad de realizar sus acciones diarias, sus trabajos, por lo tanto también tiene un impacto en la economía de sus hogares. Definitivamente es un problema serio. Y volviendo a los cuadros de chikungunya, sí que fueron aparatosos, porque definitivamente el otro día mencionábamos gente en la emergencia en silla de ruedas porque el dolor era increíblemente incapacitante. Pero bueno, volviendo un poco, artritis reumatoidea, hablemos del cuadro clínico, doctora. ¿Cómo se van presentando? ¿Cómo lo vamos sospechando? Y luego el doctor que nos ayude a hacer diagnósticos y diagnósticos diferenciales. Ok. La artritis reumatoide, algo bien importante es la inflamación, porque es una enfermedad inflamatoria. La membrana sinovial, que es lo que recubre las articulaciones, se ve afectada, esta se inflama y pues el paciente va a presentar articulaciones calientes, rojas, muy dolorosas. Afecta principalmente a las articulaciones pequeñas, que son las articulaciones de las manos, de las muñecas y de los pies, pero también puede tener afectación en rodillas, codos, en hombros y en la columna cervical, en el cuello. Ahí es bien importante. También el paciente por las mañanas va a tener dificultad para realizar movimiento. Eso lo distingue mucho de otro tipo de artritis. Es rigidez. Es rigidez, la rigidez matutina. El paciente se va a quejar de que no puede mover sus articulaciones, se siente tieso, como que si fuera un robot, y esto le va a durar más de 1 hora. Entonces el paciente va a decir, es que en la mañana no me puedo levantar, no me puedo mover, y esto ¿cuánto le dura? Más de 1 hora, 2 horas, hasta que el sol calienta, le dicen unos pacientes, porque es bastante la rigidez. Otros síntomas que puede tener, que son extraarticulares, ¿no? Porque la artritis reumatoide, por ser una enfermedad inflamatoria y es sistémica, puede afectar otros órganos. El paciente puede tener fiebre, ¿verdad? El paciente puede quejarse de pérdida de peso, de sequedad en los ojos, de sequedad en la boca, y también pues muchos cursan con anemia debido al proceso inflamatorio que está sucediendo en su organismo. Entonces quizás estos son como los síntomas más importantes, porque todas las artritis creo que todas duelen, ¿verdad? Pero quizás de las características son esas. Sí, pero ¿y las articulaciones comienzan doliendo? ¿Puede comenzar con una sola articulación o típicamente comienzan ambas, o es simétrico? ¿Hay ambas manos, ambos pies, o puede ser solo una? Es raro que sea monoarticular, pero sí hay casos, ¿verdad? Son pocos, pero sí hay casos que solo sea una articulación. Generalmente la artritis reumatoide es poliarticular, daña bastantes articulaciones, y sí simétrica, o sea que si tengo en el brazo derecho, en la mano derecha, voy a tener también en la mano izquierda. Pero sí pueden haber diferentes patrones, ¿verdad? Por lo menos cuando se va presentando al inicio, puede de pronto ser solo una articulación la que esté afectada, pero es más raro, o sea, sí, normalmente es bilateral. Normalmente es bilateral, quizás lo más común es que sea bilateral, pero sí se dan casos que a veces solo puede ser una articulación o solo pueden ser 4 articulaciones, y también sucede que se van agregando las articulaciones, y eso también lo puede diferenciar de otro tipo de artritis, porque la articulación se me inflamó una muñeca y luego se me inflamó la otra, o sea, ya tengo las 2 muñecas inflamadas, después siguió la rodilla, y así va poco a poco agregándose
articulaciones pero inflamadas. no es migratoria como el cuadro de fiebre reumática. Exacto, eso es algo muy importante, es muy importante lo que acaba de decir, porque sí hay otras artritis que son migratorias, que me dio una vez en un lado, después me dio en otro, o también la gota, que también a veces es un dedo, o a veces solo es el tobillo. Entonces sí es importante, y que también la inflamación es persistente. Es bien difícil que se quite solita, ¿verdad? Si no hay tratamiento, sino que ahí persiste, o sea que va empeorando, ¿verdad? A medida que va evolucionando el cuadro, va a ir empeorando. Con los datos que me está mencionando del cuadro clínico, definitivamente es bien bizarro y bien fácil tener muchas sospechas diagnósticas, porque estamos hablando que incluso puede dar fiebre, o sea, una enfermedad inflamatoria. ¿Cuáles serían como que los diagnósticos diferenciales más atinados, doctor? Bueno, hay que distinguir primero que la artritis, como bien lo dijo la doctora, debe de ser simétrica. No siempre se va a dar así. Más o menos es un 10% el que va a llegar con un cuadro muy florido, donde va a tener la inflamación en ambas manos o en los ambos pies, pero también se puede dar de una forma muy insidiosa, y es cuando nosotros tendemos a prolongar el tratamiento y no podemos acertarlo al inicio, y es cuando empieza así con un dolor en un codo, en una mano, casi siempre son los dedos de las manos los que duelen, y pues ya mucha gente llega con la predisposición de que precisamente es de artritis reumatoide. Sin embargo, hay que ver otras causas. Por ejemplo, en adolescentes, en niños, se pueden dar las causas de una artritis séptica, un foco infeccioso en la garganta, por ejemplo, un absceso por X razón en uno de los miembros, puede causar una migración a través de la sangre y esta llegar a una articulación. Y de las articulaciones más afectadas son las rodillas, la cadera en los niños, que puede provocar una artritis séptica. Sin embargo, las características son diferentes. El paciente ha tenido un proceso infeccioso previo, una semana antes de presentar el dolor en la articulación, está enrojecida, hay incapacidad para movilizarlo, pero está localizada en una sola articulación. Similar es la artritis postraumática, pues precisamente posterior a un trauma, probablemente el paciente quede todavía con un dolor, y si no fue tratado adecuadamente el trauma, por llamarlo de una forma, un esguince de la muñeca o del tobillo, este dolor se puede prolongar igual que la inflamación, y no precisamente estamos hablando de una artritis reumatoide. O sea, mucho va a tener que ver también como que el contexto en el que se dio, correcto, un poco la historia clínica es importante, y probablemente la edad sea también bastante determinante. Aunque ya mencionamos que las personas mayores tienen quizá mayor predisposición, sí se puede presentar. ¿Qué tan joven se puede presentar según la literatura la artritis reumatoidea? Es que tenemos, por ejemplo, se da la artritis en niños, ¿verdad? La artritis idiopática juvenil, que una de estas como variantes en la clasificación de la artritis idiopática juvenil termina siendo una artritis reumatoide ya en el adulto. Pero se puede ver en pacientes jóvenes, desde los 20, 40 años quizás ahí, porque es cuando el sistema inmune también es que está más como activo, ¿verdad? Entonces sí, se puede presentar en pacientes jóvenes, ¿verdad?, de la artritis reumatoide, y incluso en niños. Sí, en pacientes mayores se puede presentar también, pero quizás es menos frecuente. Yo veo más pacientes jóvenes. ¿Ve usted más pacientes en edades que medias como 20, 30? Entre 20, 40 años que presentan la artritis reumatoide. Bueno, muy interesante, porque de todas formas esta gente, aun y cuando se presenta a esta edad, va a llegar a ser un adulto mayor, y esto va a tener un gran impacto en su vida. Y precisamente la doctora Elsie Mondanza, geriatra, en la siguiente cápsula nos platica un poco del impacto en la vida cotidiana del adulto mayor con artritis reumatoide. Ya volvemos. Buenas tardes, amigos de Salud TV. Soy Ana Elsie Mondanza, médico geriatra e internista de El Salvador. Este día estaremos hablando de el impacto de la artritis en la vida cotidiana del adulto mayor. Espero que sea un tema de mucho interés para todos nosotros. Las enfermedades más frecuentes con las cuales nos topamos los médicos geriatras son osteoartrosis y artrosis, que son las enfermedades más frecuentes en la vida adulta mayor. Los problemas se dan después de los 50 años, principalmente cuando hay mucho sedentarismo, cuando hay alteración en la alimentación con deficiencia de calcio, y con las personas adultas mayores que toda su vida han tenido sobrepeso. Tenemos que tener en cuenta también que muchas de estas enfermedades son automedicadas por nosotros mismos
Cuando pasamos consulta y ya tenemos el diagnóstico, muchos pacientes se niegan a consumir esta dosis de analgésicos, ya que esto pueden traer consecuencias gastrointestinales o renales. Y está la otra parte, que consumimos medicamentos sin tener prescripción médica. Tenemos que tener en cuenta que las enfermedades artríticas generan también mucha alteración en la vida social y cotidiana, principalmente el insomnio, la depresión, los problemas sociales. Tenemos que también tener en cuenta que todas estas alteraciones a veces se ven mancomunadas y tienen que ser asistidas no solo por un médico que maneja este problema, sino que también por un licenciado en psicología o un psiquiatra que nos ayuda a controlar estos problemas. También tenemos que tener en cuenta que este problema generalmente no vamos a llegar al 100% de reducción del dolor, pero sí vamos a lograr que la persona adulto mayor pueda convivir con él. Bueno, amigos de Salud TV, nos vemos hasta la próxima. Soy Anael Simondanza, médico geriatra e internista. Buenas tardes. Estás viendo Salud TV. Usted que está almorzando, gracias por permitirnos estar ahí acompañándole. Estamos en nuestra sección de primeros auxilios y me encuentro muy bien acompañada por el doctor Rodolfo Castro, nuestro especialista en salud ocupacional. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo estamos? Muy bien, contento de estar compartiendo siempre con ustedes, con la teleaudiencia, temas tan importantes como lo son los primeros auxilios. Excelente. ¿De qué vamos a platicar hoy? Vamos a dar tips de primeros auxilios para qué casos. Bueno, normalmente hemos estado hablando de una serie de elementos. En el programa pasado recordarán que estuvimos hablando sobre algunas sustancias que pueden ser tóxicas. Y pues obviamente ahora vamos a estar hablando un poco de elementos tales como la lejía, por ejemplo, que aunque no parece una situación de emergencia, es una de las principales causas a nivel industrial como también a nivel de la casa, que a veces gotas de lejía pura, llamémosle de esa manera, caen en los ojos. Y de eso vamos a estar hablando el día de ahora. Ah, muy bien. ¿Y de qué forma lo vamos a hacer? ¿Tenemos un video o qué vamos a hacer? Bueno, básicamente lo que tenemos que ver es lo siguiente. La lejía forma parte casi que de un 70 o un 80% de los elementos que tenemos dentro de la casa. Sí. Y la temática obviamente surge porque casualmente el fin de semana pasado, creo, durante la semana pasada, tocó atender un caso de emergencia, por decirlo así, con primeros auxilios, de una persona que le había caído lejía en el ojo. Entonces la lejía como tal, como pueden ver en el video, realmente uno de los principales problemas es que afecta y puede generar quemaduras a nivel de los ojos. Claro. Entonces la pregunta es ¿qué hacer? Recordemos que la sección es de primeros auxilios, no es una recomendación médica. Exacto. Luego está la atención prehospitalaria y la hospitalaria, donde ya vamos a ir al hospital. Sin embargo, el manejo básicamente consiste en que, en primer lugar, tenemos que hacer prevención. Y la prevención la tenemos que hacer, aunque parezca risible y estemos en nuestra casa, tenemos que utilizar gafas de protección. ¿Qué le pasó a esta paciente? Simple y sencillamente estaba haciendo la limpieza de un servicio, dejó ir la lejía y eso prácticamente, exactamente, y le cayó una gota en el ojo, le generó una quemadura. Y pues entonces, ¿qué tenemos que hacer? Por ser una lejía, tenemos que diluir lo más que podamos. Un promedio más o menos de 15 minutos. Con agua abundante, pero hay que conocer la técnica. No es solo como aparece en el video. En el video es como en el caso que sea en los dos ojos, pero ¿qué pasa si es, por ejemplo, solamente en un ojo? Entonces, el lavado normalmente se hace al lado contrario de lo que es la nariz. Por ejemplo, si fuese mi ojo izquierdo, no sé si sería el derecho para el televisor, pero mi ojo izquierdo, entonces yo tendría que lavarme el ojo hacia acá. Ahora, ¿por qué no en sentido contrario? Porque prácticamente lo que estoy haciendo es que estoy trasladando la sustancia química al otro ojo. Entonces lo que estamos tratando es de hacer prevención. Algo importante que hay que hacer es que cuando estamos haciendo el lavado de ojo, es importante que, se va a escuchar un poco redundante, pero quiero que quede claro, los ojos tienen que estar abiertos. Ya, la gente en medio le toca el ojo y obviamente por la irritación el ojo se cierra. Entonces necesitamos 15 minutos, abundante agua, y posteriormente, pues, si tenemos lo que son gotas naturales o lo que comúnmente se le conoce como lágrimas naturales, podemos aplicar. Cualquier lubricante para el ojo. Un lubricante. No estamos hablando de poner antibióticos, de poner esteroides, de nada. Un lubricante. Y obviamente el ojo queda irritado y de preferencia, por favor, hay que consultar siempre
al médico, que en este caso sería el oftalmólogo, porque no es lo mismo que la gota pueda caer en la esclerótica, traducido al español sería la parte blanca del ojo, a que pueda caer en el centro del ojo, donde va a quedar una quemadura y obviamente va a tener dificultad para poder ver porque va a ver empañado, ¿verdad? Entre otras cosas. Por lo tanto, recapitulando, si le cayó en el ojo derecho gotas de lejía o cloro, ¿verdad? Entonces lo que tiene que hacer es lavarse este ojo con el ojo abierto con abundante agua en la dirección contraria a la nariz. Al ojo, exactamente. Exacto, Algo sí. que tenemos que ver también es que la lejía como tal, muchas amas de casa, cuando la utilizan les da alergia en las manos. ¿Verdad? Y obviamente eso va a depender de la hipersensibilidad que cada persona tenga ante las sustancias químicas. Sin embargo, no es lo mismo que sea en la mano a que sea en el ojo. la cara, en el ojo. Definitivamente. Siempre es recomendable, Rodolfo, que recordemos que todos los implementos de limpieza deben estar en la casa en un sitio especial y siempre no cambiarlos de bote. Eso, ¿verdad? es muy Eso importante. es importante, porque Muy si importante. usted lo pasa para diluirlo a otro bote y no le pone rótulo, puede dar un lugar a confusión y causarle daño a otras personas, principalmente a los niños. Lo que está de moda, trasladarlo a la botella de agua, no vamos a decir marca, ¿verdad? Pero el agua, o a veces en botellas de bebidas gaseosas, eso también genera problemas. Ahora, una cosa es que nos pueda caer en el ojo y otra cosa es que lo logremos ingerir. Y algo que no mencionamos la vez pasada, por ejemplo, cuando una persona lo ha logrado ingerir, solamente como un tip, es obviamente no tratar de inducir al vómito, porque obviamente la sustancia genera una quemadura y al intentar inducir el vómito volvemos a generar otra quemadura. Entonces al final ya no va a ser el hecho de que se tragó la lejía, sino es el hecho de que va a generarle una quemadura que posteriormente nos va a llevar a otro tipo de complicación. Entonces lo que hay que hacer, pues obviamente, en el caso de la lejía, vuelvo y recalco, en el caso de la lejía, ingerir abundantes líquidos, abundantes, lo más que se pueda, y posteriormente ser trasladado hacia un centro asistencial. Estoy hablando de lejía, no de soda cáustica, que consta. No es soda cáustica, eso es la otra, pero también lejía o también puede ser el cloro de las piscinas. Ahí veíamos en las imágenes una piscina, el cloro que viene en polvo también puede ocasionarnos algún daño. Sí, definitivamente. Lo que pasa es que cuando viene en polvo, recordemos que el cloro en su condición química normal es un gas. Entonces, para poderlo trasladar al líquido, pues se hacen ciertas situaciones químicas ahí, pero también vienen en pastillas, que es lo que normalmente se pone en las piscinas. Por eso es que el fabricante recomienda de que haya un tiempo posterior, más o menos de 45 minutos, hasta que la pastilla sea disuelta en toda la piscina. ¿Verdad? Entonces esa disolución hace que baje la concentración de cloro, mata lo que tenga que matar en cuanto a bacterias y todo eso, pero ya no le afecta al ser humano. Exacto, por eso es que usted tiene que seguir instrucciones, indicaciones precisas cuando en un lugar que usted visite, tiene una piscina y dice no bañarse después de tal hora porque le ponen cloro a las piscinas. Entonces eso puede ocasionarle daño en su piel, en sus ojos, incluso en cualquier parte del cuerpo si lo hace en esos horarios, pero ya después obviamente ya no. ¿Sí? Recomendaciones finales, Rol. Bueno, principalmente, por favor, si esto llega a suceder, ya les mencionamos, por favor, lave los ojos, es el tema principal de este día. Consulte a su médico, no se automedique, por favor, ¿verdad? No siga los consejos. Lo único que se va a automedicar es ¿cómo se llama? La lágrima natural o el lubricante del ojo. Exactamente. Y agua abundante durante 15 minutos y por favor consulte. Y de esa manera estamos haciendo prevención. Muy bien, muchísimas gracias, Rodolfo, por tu visita, nuevamente por esos consejos que nos das jueves a jueves. Nosotros vamos a una pausa y volvemos con más del tema de hoy. Estás viendo Salud TV. Continuamos con nuestro programa. Recuerde que estamos hablando este día de artritis reumatoidea y le agradecemos a todas las personas que están pendientes de nosotros, tanto en su sintonía con el canal, así como también interactuando a través de redes sociales. Y precisamente tenemos unas preguntas que nos gustaría responder al aire. Veamos la primera de ellas. Nos dice, bueno, Martínez pregunta, ¿qué exámenes se puede hacer para saber qué clase de artritis es? Muchísimas gracias por escribirnos. Vamos a ver, precisamente esto vamos a hablar ahorita con la doctora Morales. ¿Cómo vamos a afinar el diagnóstico de artritis reumatoidea, doctora? Yo creo que lo más importante es la historia clínica y el examen físico.
no tanto los exámenes, ¿verdad?, de laboratorio, porque el médico cuando lo evalúe va a ver si hay inflamación, que eso es lo más importante, la inflamación en las articulaciones y cuáles son las articulaciones que este paciente tiene afectadas. Entonces sí, el diagnóstico se hace más por clínica. Hay exámenes, ¿verdad?, como el factor reumatoideo, los anticuerpos anticitrulinados, pero esto solo me sirve a mí para sellar el diagnóstico y para ver el pronóstico de la enfermedad, porque estos exámenes entre más elevados estén, pues me quiere decir de que es una artritis más agresiva, pero no me sirven para hacer el diagnóstico, ya que hay un porcentaje, por ejemplo el factor reumatoideo, puede haber un 30% de pacientes de tenerlo positivo y no desarrollar la enfermedad. Incluso también tenemos otra variante, un grupo más pequeño que pueden tener los dos exámenes negativos y sí tener la enfermedad. Tenemos las artritis reumatoides seronegativas, se llaman esas, las que pueden tener todas las características clínicas, pero los exámenes están negativos. Entonces yo creo que lo más importante es ir a consultar y el examen físico. Sin él yo creo, mire, me importa muchísimo que a usted que está en casita le quede clara esa situación, porque realmente no son los exámenes de laboratorio los que le van a diagnosticar a usted una artritis reumatoidea, sino más bien el reumatólogo cuando le haga su examen físico y la historia clínica, y tal vez ocupando uno que otro examen para sellar el diagnóstico. Así que no se ponga a gastar de antemano, porque probablemente va a estar gastando de más, y para que finalmente el diagnóstico tiene que dárselo un especialista. Tenemos otra pregunta en Facebook, ¿verdad? Veamos en esta ocasión qué nos dice. Ani Torres dice, buenos días a todos. ¿La artritis se da por falta de calcio o de potasio? Nos pregunta nuestra amiga Ani. Muchísimas gracias, Ani. Doctora. No, la verdad que cuando se da por falta de calcio estamos hablando de otro tipo de reumatismo, por ejemplo la osteoporosis, ¿verdad? Que la osteoporosis es la que se da por falta de calcio en los huesos, pero esta lo que nos da son fracturas, no nos da artritis reumatoide ni tampoco la falta de potasio. No. Excelente, bueno, eso sería como el diagnóstico, la forma en que lo vamos a sellar. Ahora bien, doctor, cuando le llegan a usted, ¿comenzamos a dar tratamiento o en qué momento la ortopeda decide, bueno, esto no es conmigo y se lo manda al reumatólogo? La enfermedad cuando es inicial, que está empezando con sus primeras fases, que es la parte inflamatoria, que es más sintomática, las fiebres, la mialgia, es decir, los dolores de los músculos, de los tendones, de las articulaciones, podemos iniciar dando un tratamiento precisamente con antiinflamatorios. La respuesta es muy buena. Sin embargo, el colega que nos puede ayudar dándole un tratamiento óptimo a este tipo de patologías, cuando yo ya hice el diagnóstico o lo sospecho fuertemente que tiene una artritis reumatoide, es enviarlo con un reumatólogo. La parte ortopédica puede venir o podemos apoyar a nosotros, a los colegas reumatólogos o a los médicos generales, es cuando el paciente tiene un dolor muy fuerte que no ha sido controlado con los medicamentos orales. Precisamente de esto estábamos hablando, y es cuando un paciente tiene, por ejemplo, un dolor fuerte en la rodilla. En articulaciones grandes podemos echar manos de medicamentos como los esteroides e infiltrarlos. La infiltración significa que vamos a inyectar dentro de la articulación, dentro de la cavidad articular, un medicamento que en este caso son esteroides. ¿Para qué nos sirven los esteroides? Los esteroides son excelentes antiinflamatorios. Al utilizarlo de una forma racional, podemos sacarle máximo provecho. Inyectamos el medicamento y esto le favorece mucho al paciente porque le quita el dolor, no quita la enfermedad, y eso hay que hacer énfasis. Muchas personas llegan con la predisposición pensando en que con las inyecciones se le va a quitar la enfermedad, y no es así. Las inyecciones dentro de la rodilla, en el caso dentro de una articulación, nos ayudan a aliviar la sintomatología aguda, nada más. Muy bien, ahora una pregunta, aquí voy yo en nombre de todas las personas que están en casa y que probablemente tienen esta duda. Esteroides infiltrados, ¿hay un límite para esto? ¿Cuántas veces se puede hacer esto? ¿Me puede ocasionar más daños posteriores? Ya escuchamos que no cura, únicamente alivia el dolor temporalmente, pero ¿qué hay de lo demás? Precisamente eso, y eso quizás va para los colegas. Las infiltraciones hay que utilizarlas de una forma racional. Ya se tiene muy bien documentado que las infiltraciones nos pueden ayudar a aliviar los síntomas. Sin embargo, en las primeras fases es cuando mejor nos produce mejores resultados. Sin embargo, en estas fases también podemos, si abusamos del uso de estos esteroides, podemos dañar más la articulación
¿Por qué? Porque debilitamos al cartílago y esto puede causar mayor erosión, es decir, mayor daño al cartílago, y es un daño que es prácticamente irreversible. Así que se recomienda que no pase de 3 infiltraciones al año. Sin embargo, la mayoría de ortopedas nos sentimos muy cómodos haciendo una infiltración 2 veces al año. Ciertamente cuando realmente se necesita aliviar el dolor porque es muy fuerte en una área. Muy bien. Bueno, vamos a escuchar a la licenciada Olga Benavides en nuestra sección Terapia en Casa. Nos habla de qué podemos hacer en casa para aliviar el dolor. Y al regresar, nuestra fisioterapeuta aquí en el set nos va a platicar de cómo ellos pueden ayudar también en sus clínicas para aliviar estas molestias. Ya volvemos. Buenas tardes amigos de Salud TV, les saluda Olga Benavides, fisioterapeuta y terapeuta ocupacional. Este día en Terapia en Casa hablaremos sobre el manejo del dolor en los casos de artritis. Es importante recordar que en este tipo de paciente la actividad física y el reposo forman una parte fundamental. La actividad física nos ayuda a mantener el tono y la fuerza del paciente, y el reposo es muy importante cuando existen cuadros grandes de inflamación. Para el manejo del dolor podemos complementar utilizando compresas frías cuando exista inflamación severa por 20 minutos o 15 minutos. También podemos trabajar el dolor con compresas calientes y eso lo podemos realizar por 15 minutos verificando que no haya inflamación y con la respectiva protección de la compresa. También podemos realizar un masaje sutil en la zona y podemos complementar con ejercicio terapéutico localizado para la articulación que estamos tratando. En el caso de las articulaciones de mano y tobillo podemos también aplicar técnicas de inmersión, quiere decir sumergir las manos o los pies en agua con hielo, agua fría por 15 minutos y posteriormente agua caliente a temperatura tolerable por 15 minutos que no queme. Es importante recordar que cada paciente es único y el tratamiento debe ser personalizado, así que por cualquier duda le invito a consultar o acudir a un especialista. Soy la licenciada Olga Benavides para Salud TV. Nos vemos en la próxima. Estás viendo Salud TV. Continuamos con nuestro programa. Aprovechemos ahora a nuestra licenciada que tenemos acá en fisioterapia, la licenciada Dora Irma, para que nos ayude. ¿Qué es lo que vamos a hacer en las clínicas? ¿Cuáles son esas recomendaciones? ¿Cuál es ese tratamiento tan importante para mantener el dolor aliviado, licenciada? Sí, aquí este trabajo para tratar el diagnóstico tenemos que echar mano todos. Debería de ser y tiene que ser un equipo multidisciplinario. Nosotros, bueno, me llega un paciente a mí con artritis reumatoidea y lo primero que voy a ver es lo emotivo, lo emocional, ¿verdad? Lo emocional de este paciente, ¿por qué? Porque ya llegan con el diagnóstico, ya referido de un médico, como les decía, el equipo tiene que ser multidisciplinario, en donde nos refiere el médico y a veces las mismas personas que nosotros tratamos, lo emotivo, porque esta persona cuando llega, se ve las manos, todo el dolor, llega estresada, llega negativa, entonces uno tiene que ser como parte del psicólogo, que el psicólogo, como decía la doctora que nos vimos en la pantalla, de que es bien importante esa área para que de la psicología. Nosotros en el plan de tratamiento que tenemos, por ejemplo aquí lo que ustedes están viendo en la pantalla es que se limitan las articulaciones y el paciente pierde la fuerza muscular en los dedos y no puede ni siquiera agarrar una pinza, o sea, los músculos, todo, hay dolor, hay inflamación y especialmente las articulaciones están bien limitadas. Todo esto que nosotros hacemos es parte de la terapia ocupacional. La terapia ocupacional, el objetivo principal es habilitar al paciente para que tenga la movilidad y se dé la movilidad completa porque llega demasiado limitado, entonces para que realice esas actividades. Les decía yo, ahí estamos presionando
para que vaya teniendo un poco de fuerza en los dedos, porque se pierde la fuerza por el dolor, por la inflamación, se pierde también la sensibilidad. Muchas veces presentan, dicen me duele y me arde, porque la inflamación es severa y empieza hasta las raíces nerviosas. Ese aparatito que estamos viendo tiene como resortitos, le sirve también para hacer fuerza, recuperar un poquito la fuerza. Correcto, porque es lo más importante. Si nosotros aumentamos la fuerza muscular en el paciente, va a ir haciendo su función mejor, ¿verdad? Entonces vamos a ir eso es bien importante. El paciente de artritis, cualquier tipo de artritis, especialmente esta que es bien limitante en todas las articulaciones de nuestro cuerpo, hay que movilizar. Lo que menos tiene que hacer un paciente es quedarse en cama, quedarse sentado. Los ejercicios, como están viendo ahí, son muy, pero muy importantes, de movilizar miembros superiores, movilizar cuello, tronco, miembros inferiores. Utilizamos, puede ser la bicicleta para movilizar sus articulaciones, pero sin resistencia. No nos vayamos a poner, pacientes, por favor, las personas que padecen esta enfermedad, a fortalecer con mucho peso. El peso es progresivo, empezamos, como ven ahí, con cosas bien sencillas para que él vaya ganando su función. Pero primero nosotros, como en la clínica, ahí yo tengo aparatos que son de medio físico, como veíamos anteriormente en la pantalla, calor, frío, la crioterapia, también hay tanques de agua, de parafina, donde podemos meter las manos, sumergir las manos y luego se envuelve en plástico y luego en una toallita durante 20, 30 minutos para aliviar el dolor, para quitar la inflamación también. También hay aparatos de electroterapia, donde hay técnicas, el aparato ya tiene su protocolo, donde nosotros ahí solo ponemos artritis reumatoidea, ya no sale el protocolo de la técnica, pero es bien importante para el dolor. Estos aparatos lo que tienen es una función analgésica, antiinflamatoria y relajante. Nosotros tenemos ese equipo, igual el ultrasonido combinado con láser, que son técnicas que van profundo, porque lo que se inflama dentro de la artritis es la articulación, es ligamentos, tendones, músculos internamente, los músculos más profundos, y también llega hasta los nervios. Entonces eso nos pierde a nosotros la sensibilidad. Lo que hace el área terapéutica de fisioterapia es, lo más importante es aliviar el dolor. Excelente. ¿Verdad? Aliviar el dolor, la inflamación y más que todo, evitar la rigidez articular en todas, valga la redundancia, nuestras articulaciones. Recuperar la funcionalidad del paciente y poderlo devolver a su vida cotidiana. Sí. Muchísimas gracias, licenciada. Sí, de hecho, pues nosotros, como le hablaba que yo tengo en mis pacientes, la mayoría de mis pacientes pues también me llegan por mucho estrés, ¿verdad? Entonces tenemos una campaña antiestrés para todo el país, ¿verdad? Para que nos asistan y eso nos va a ayudar muchísimo para esos dolores que tenemos en todo nuestro cuerpo, las posiciones, toda la postura, todo eso tiene mucho que ver en nuestras enfermedades. Muchísimas gracias, de verdad, ya lo escucharon, así que ahí están los números de teléfono de la licenciada para quien necesite ir a aliviar ese estrés. Bueno, se nos terminó el tiempo, no me queda más que agradecerles. Eva, ha sido un placer volverla a ver por acá. Doctor, bienvenido y que no sea la última vez. También usted, licenciada, gracias por acompañarnos. Sí, el día de mañana vamos a estar hablando de un tema muy interesante. Vamos a hablar de la obsesión por la belleza. Así que si a usted le interesa y se siente identificado o no, pues mañana nos vemos a la misma hora, literalmente aquí mismo. Por hoy, que tenga una linda tarde de jueves y que Dios los bendiga. Para limitar el impacto de la artritis reumatoide, le damos las siguientes recomendaciones. Pierde el exceso de peso. Mientras más pese, más tensión pondrá en sus articulaciones, especialmente las rodillas, caderas, espalda y pies. Manténgase activo. El ejercicio regular protege las articulaciones al fortalecer los músculos que las rodean. Una actividad física de tan solo 30 minutos puede disminuir el dolor, aumentar el alcance del movimiento y reducir la fatiga. No ignore el dolor de las articulaciones. Los estudios demuestran que el daño en estas ocurre en las etapas tempranas de la artritis, frecuentemente en los primeros 2 años. Recuerde que ante los primeros síntomas de esta enfermedad debe acudir a un médico especialista. Thank you.